Promoción marzo-agosto 2010 de la carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Les ofrece a la comunidad nacional e internacional esta videoconferencia sobre la legislación ecuatoriana comprendida dentro de la Cátedra de Introducción al Derecho, dirigida por el doctor Hernán García. Pero antes que nada, quisiera agregar para aquellos que desconocen sobre las fuentes del derecho ecuatoriano, que ésta se fundamenta en los principios del derecho romano, el cual tuvo su más importante momento durante el reinado del emperador Justiniano y una amalgama de principios de diversos juristas europeos. En especial, el Código Napoleónico de 1804 sirvió al ilustre jurista Andrés Bello de base para el desarrollo del Código Civil chileno. A su vez, fue insertado y adoptado dentro del derecho ecuatoriano desde el año de 1861 y en la mayoría de los países hispanoamericanos. Comencemos. La ley. ¿Qué es la ley? Diversos juristas, tratadistas importantes han tratado de definirla, como por ejemplo lo hace Planiol al decir que la ley es toda regla social obligatoria que emana de autoridad pública con carácter de permanente y que es sancionada por la fuerza pública, o como lo hace Alberto Giorgi al asegurar que la ley es el pensamiento deliberado y consciente expresado por órganos adecuados que representan la voluntad preponderante en una multitud asociada. Sin embargo, el artículo 1 del Código Civil encontramos una definición muy amplia, completa, en donde que se afirma que la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. San Isidro de Sevilla en sus etimologías expresa que la ley debe ser honesta, justa, posible, de acuerdo a la naturaleza y las costumbres del lugar, convenientemente en el tiempo, necesaria, provechosa, clara, sin obscuridades que ocasionen dudas y instituida por la utilidad común de los ciudadanos y para el beneficio particular. En el derecho generalmente se le asigna a la ley humana las siguientes características: obligatoriedad. El carácter de la ley es imperativo, atributivo, lo cual implica la voluntad que manda y la otra que obedece. Generalidad. Esto significa que la ley cobija a todas las personas que se encuentran porque está en una o varias veces por diversas partes. Asimismo, no puede deducirse que la ley se extinga porque en los casos concretos se infrinja, ya que puede ser violada debido a que el hombre es libre. Permanencia. La ley rige un número indeterminado de casos o hechos y solo deja tener vigencia mediante su derogación. Impersonal, por cuanto la ley no está hecha para regir casos individuales ni para las personas determinadas. La ley proviene del Estado, es la manifestación consciente y deliberada de la voluntad estatal. La ley reputa conocida, ya como lo veremos, nadie puede invocar su ignorancia para dejarlo de incumplir. Es coercitiva. Esto significa que su incumplimiento es sancionada por la fuerza pública institucionalizada. Según el artículo 425 de la Constitución, el orden jerárquico de aplicación de las leyes es lo siguiente: la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, actos y decisiones de los poderes públicos. La Constitución Política del Ecuador consagra que la Asamblea Nacional deberá aprobar como leyes las normas generales de interés común. Sin embargo, solamente se requerirá de ley para regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes, para crear, modificar o suprimir tributos y menoscabo de las atribuciones que la Constitución le confiere a los gobiernos autónomos descentralizados, para modificar la división político-administrativa del país, para otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia. Sin embargo, por otro lado, la Constitución también declara que la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde tanto a los asambleístas como al presidente de la República, a las otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, a las instituciones del Estado en las materias que les corresponda y a los ciudadanos ecuatorianos. Pero faculta exclusivamente al presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, que aumenten el gasto público o que modifiquen la división político-administrativa del país.
Antes de empezar el trámite de un proyecto de ley, estos deben cumplir algunos requisitos previos. Por ejemplo, deben referirse a una sola materia y estos deben ser presentados al presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos y el articulado que se proponga y una expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto de ley no reúne estos requisitos, no se tramitará. Pero en cambio, si sí los reúne, el presidente de la Asamblea Nacional, dentro del plazo establecido, ordenará que se distribuya el proyecto entre los miembros de la Asamblea Nacional, se difunda públicamente su extracto y se envíe el proyecto a la comisión que corresponda, la cual iniciará el respectivo conocimiento y trámite para luego ser sometido al Pleno de la Asamblea en 2 debates. Una vez aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará al presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto o de no haber una objeción dentro del plazo de los 30 días siguientes de la recepción del presidente de la República, se promulgará la ley y se ordenará su publicación en el registro oficial. Si el presidente de la República objeta totalmente el proyecto, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo únicamente después del plazo de 1 año, a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido ese tiempo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Si la objeción fuera parcial, el presidente de la República deberá presentar un texto alternativo, el cual no podrá contener materias que no estén contenidas dentro del proyecto original, en cuyo caso la Asamblea tendrá la potestad de allanarse a la objeción y ratificarlo con el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la sesión, o podrá ratificarse en la versión original del proyecto y aprobarlo con el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. En ambos casos, la Asamblea enviará al registro oficial para su publicación. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción dentro del plazo establecido, se considerará que ésta se ha allanado a la objeción y el presidente de la República dispondrá de que se promulgue la ley y que se publique en el registro oficial. Si la objeción fuera por inconstitucionalidad, primero deberá resolverse la objeción por inconstitucionalidad. Si la objeción del presidente se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, se requerirá del dictamen de la Corte Constitucional, la cual se pronunciará en un plazo máximo de 30 días. Si el dictamen de la Corte Constitucional confirma la inconstitucionalidad total del proyecto, este se archivará. Pero, si la inconstitucionalidad fuera parcial, se le enviará a la Asamblea para que realice las reformas necesarias. Si el dictamen de la Corte Constitucionalidad dice que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea podrá ratificarlo con el voto favorable de las 2/3 partes de la Asamblea.